nuevamente. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya podría proyectar sus diapositivas? Gracias, doctora. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy día vamos a tocar los últimos dos temas. El primero que vamos a tocar es absceso periamidalino, que es un poco más corto, y luego entramos con lo que es vértigo. Muy bien. Hablando de absceso amigdalino, primero vamos a revisar algo de la anatomía de la faringe. Tenemos lo que es la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La nasofaringe anatómicamente está desde la base del cráneo hasta el borde libre del paladar y a partir de lo que es las coanas. La orofaringe del borde libre del paladar hasta el borde superior de la epiglotis, del pilar anterior hasta la pared posterior faríngea. Ahí es donde debe estar situadas las amígdalas palatinas, entre el pilar anterior y posterior. Y luego tenemos la hipofaringe, que es del borde superior del epiglotis hasta cricoides o la entrada del esófago. Entonces, hablando de lo que es amígdala, vamos a ver lo que es el crecimiento amigdalino. Eso se va a dividir en 4 grados. Entonces, cuando decimos que es grado uno, cuando el espacio es menor, cuando el espacio que ocupan es menor del 25%. Luego tenemos grado 2, que es entre 25 y 49%, como pueden ver en las imágenes. Grado 3 y está ocupando mayor del 50% hasta el 75%. Y catalogamos como grado 4 mayor a 75%. Entonces, ya hablando de lo que es absceso periamigdalino, esta va a ser una complicación del, de la amígdala, de la infección netamente que comienza en las amígdalas y va a ir hacia atrás, hacia el tejido areolar laxo que está entre la cápsula amigdalar y el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces ahí es donde la pus se va a formar en ese espacio y va a dar lugar a las características clínicas de lo que es la infección que vamos a hablar más adelante. Entonces, la infección más frecuente es de los tejidos profundos del cuello hasta un 50%. Va a ser netamente consecuencia de un proceso amigdalítico crónico. De 1 al 10% de los pacientes tienen antecedentes de amigdalitis frecuentes y la incidencia es mayor en la adolescencia. Se ha descubierto algunos en la edad pediátrica en los últimos años. El absceso amigdalino se va a producir con mayor frecuencia y hay que recordar entre los 15 y 30 años de edad. Ujú. En lo que es la etiología, tenemos las bacterias aerobias y las anaerobias. Dentro de las bacterias aerobias, lo más frecuente es el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus anginosus. Menos frecuente vamos a encontrar el Staphylococcus aureus, el Streptococcus alfa hemolíticos y entre los que es las bacterias anaerobias tenemos Bacteroides, Fussibacterium, Peptostreptococcus, Prevotella y la Veillonella. Dentro de lo que es la clínica, tras varios días de lo que es la evolución que va a presentar el paciente, vamos a ver lo que es el dolor intenso, el dolor faríngeo unilateral. El paciente algo característica es la cialorrea, lo que es el babeo, así como que va a haber también cambio de voz. Vamos a notar que la voz va a ser más gangosa. ¿Sí? Va el paciente una característica que va a ver bastante en lo que es los abscesos amigdalinos, es el trismus. ¿Qué es el trismus? Es la apertura dolorosa de la boca y esto también puede provocar disartria. El paciente va a presentar fiebre elevada, que va a estar con o sin antibiótico, malestar general. También algo poco característico que va a encontrar es el dolor de oído, la otalgia, que va a reflejar al oído homolateral. Donde está el problema, ahí va a estar el dolor del oído. También van a palpar ganglios linfáticos regionales, también es homolaterales. Disminución de movilidad cervical, vamos a encontrar disnea progresiva por estenosis del vestíbulo laringio. Entonces, al examen físico que se va a hacer un poco dificultoso por lo que es el trismus. Vamos a tener que ahí un poco maniobrar porque recuerden que el paciente lo que va a presentar es dolor a la apertura y limitación a la apertura oral. Entonces,
vamos a ver cómo fue una orofaringe eritematosa. Hay signos de inflamación. Si se dan cuenta, van a ver que hay edema de parte del velo del paladar de forma unilateral. Solo hay un lado, que ahí es donde pueden ver el abombamiento de la amígdala. Algunas veces también va a haber desplazamiento de la óvula. Por- También en esta imagen, también hay abombamiento de mi paladar izquierdo. También pueden ver eritema. ¿Sí? En algunos casos van a ver también abundante secreción en todo el paladar, secreción blanquecina. Para el diagnóstico hay que tener en cuenta bastante los signos, los más claves que son la odinofagia, ismus. También pueden solicitar un hemograma, van a ver los reactantes de fase aguda, PCR, cultivo también cuando ya se ha aspirado lo que es la secreción. Y ahora, lo que son las pruebas de imágenes, sí mayormente solicitamos una tomografía para ver hasta dónde está tomado el absceso, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, tenemos un absceso bilateral, sí hay disminución de la vía aérea, que es lo más que nos va a indicar una emergencia. Se pueden ver en la imagen tomográfica que ambos lados están con absceso. Para lo que es el diagnóstico diferencial, para empezar tenemos el flemón periamigdalino. Se va a dar cuenta que del flemón no se va a obtener secreción al momento de la punción. Tenemos edema alérgico del quinque, que este se va a dar cuenta que no cursa con fiebre. Tenemos ya algo más alejado, aneurisma de la arteria carótida interna, que va a ser característico por las pulsaciones. Tenemos los tumores amigdalinos y las infecciones como la tuberculosis. Entonces, tratamiento de primera banda, siempre contamos con amoxicilina con ácido clavulánico, al menos de que sea ya algo más complicado, podemos pasar a hacer zona endovenosa, ya que el paciente se va a quedar hospitalizado. ¿Sí? Eh, También podemos optar por clindamicina, vancomicina, pero mayormente ceftriaxona. En lo que es el tratamiento, si es que vemos que está fluctuante, ya podemos entrar a un drenaje quirúrgico. En la zona vamos a colocar anestesia, vamos a hacer incisión, vamos a debridar toda la zona de lo que está el abombamiento y esta va a estar siempre situada entre el punto intermedio de la óvula y el tercer molar superior. Ahora, si el paciente siempre es frecuente y hace abscesos periamidalinos, ya debemos de todas maneras valorar lo que es la cirugía, la amigdalectomía bilateral. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a empezar con el tema un poquito más complicado. Acá nos vamos a enfocar en diferenciar lo que es vértigo de mareo para cuando estén internados y los pacientes lleguen por emergencia. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía del oído interno. Recuerden que el oído interno se encarga de la recepción de la audición. ¿Sí? Entonces, ¿de quién es la función del órgano de Corti o del sistema coclear? Como pueden ver en la imagen,
Va a garantizar que la audición de los sonidos se va a conocer como lo que es el laberinto. Entonces, ¿dónde se da la recepción del equilibrio? Esta va a ser la función del laberinto posterior, que contribuye junto al sistema vestibular a la regulación del balance de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, las máculas saculares, como vamos a poder ver en imagen, son células neuroepiteliales y sus cilios van a penetrar la membrana gelatinosa, como pueden ver en la imagen de la izquierda. Ahí se van a encontrar los otolitos. ¿Y qué son los otolitos? Son congregaciones de carbonato de calcio que van a dar peso a la membrana otoconial y la van a ser más sensible a lo que es las aceleraciones lineales, a todo lo que tiene que ver con la gravedad, la antero y la retropulsión, el ascenso y el descenso y los desplazamientos que hacemos laterales. Entonces, en esa zona es donde se ve todo lo que es equilibrio. Mm. Entonces tenemos lo que es el conducto semicircular. El conducto semicircular lateral, que está en posición, como pueden ver en la imagen, casi horizontal y se inclina en 30 grados hacia arriba cuando la cabeza está derecha. En plano horizontal y en relación a los movimientos oculares, este es el recto externo y el recto interno. Tenemos el conducto semicircular anterior, que va a estar en posición vertical con una inclinación de 55, como también pueden ver en la imagen. Con respecto al plano sagital, trabaja en el plano vertical y en relación de los movimientos oculares verticales que tienen que ver el recto superior e inferior. Y el conducto semicircular posterior, que es donde mayormente dan los cuadros de vértigo los más comunes, que en posición vertical tiene una inclinación de 45 grados con respecto al plano sagital. ¿Sí? Trabaja en el plano oblicuo y en relación a los movimientos oculares, torsiones o rotatorios, oblicuo superior e inferior. Recuerden que en todo lo que es equilibrio tiene bastante que ver la vista, también los oídos, los talones y la cervical. Entonces, tenemos los receptores, que es la porción canalicular y la porción otolítica, como se habló en el dibujo anterior. Tenemos la porción canalicular, son las crestas, que van a ser los movimientos angulares, rotaciones, y la porción otolítica, que son las máculas, los movimientos lineales, rectilíneos y de gravedad. Entonces, todo esto nos va a dar la estabilidad ocular en la marcha, por eso les dije que la vista tiene que ver bastante con el equilibrio y el control postural, el tono muscular y la postura. Ahora sí, entrando a lo que es vértigo netamente, ¿cómo vamos a definir vértigo? Es como la sensación ilusoria de desplazamiento, de giro de la persona o de su entorno que va a provocar desequilibrio o inestabilidad. Cuando el paciente lo que les va a definir es que su alrededor es el que gira, a diferencia del mareo, que es que el paciente les va a decir de que él es el que está inestable. Entonces, vértigo es la sensación subjetiva del movimiento giratorio del cuerpo o el medio que lo rodea, mientras que mareo es la sensación de la orientación espacial. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el vértigo y mareo es que no hay sensación de giro de objetos, o sea, su alrededor no gira. El paciente va a definir lo que es que él se siente inestable, él es el que está girando es en el mareo. Y desequilibrio es la incapacidad para mantener el centro de gravedad. Eso. Vértigo, su prevalencia oscila entre el 3 y el 10%, aumenta con frecuencia e intensidad con la edad. También está más frecuente en pacientes hipertensos, diabéticos y más prevalente en mujeres. Siguiendo con la diferenciación entre un vértigo periférico y central, vamos a dar cuenta que el inicio de vértigo periférico es repentino, súbito, mientras el central es lento. El vértigo, la rotación es intensa. En el central, el paciente no va a saber definir, solo va a decir que él es el que se siente que gira inestable. Va a ser paroxístico, o sea, significa que puede
desaparecer en cualquier momento y aparece en cualquier momento, mientras que central no, es algo constante. En periférico sí está asociado a los cambios posturales, sí, el vértigo postural paroxístico benigno es netamente eso, es asociado a los cambios de postura. Le va a referir el paciente que gira la cabeza y todo su alrededor gira, mientras que en central no. Hay náuseas y signos vegetativos frecuentes y en el vértigo periférico va el paciente a náuseas, puede llegar al vómito, hay sudoración, el paciente le va a referir sensación de muerte, mientras que en central es infrecuente. Nistagmo, tenemos rotatorio horizontal verticales dependiendo del canal que esté tomado, mientras que en central vamos a dar cuenta que es un nistagmo vertical. Hay fatiga, sí, el nistagmo puede desaparecer. Si hace maniobras continuas, no lo va a notar. El vértigo en ese momento va a desaparecer, pero luego va a retomar. En central, no. Hay pérdida auditiva, sí puede haber pérdida auditiva si es que hay una hipoacusia súbita relacionado con el cuadro de vértigo o enfermedad de Meniere, que se va a ver más adelante. También hay disminución de audición. Central, el paciente no va a referir ninguna pérdida auditiva. Membrana timpánica normal, sí, también puede haber perforaciones timpánicas, esclerosis, mientras que en central ustedes hacen un examen de oído y van a ver que no hay ningún problema. Síntomas y signos del sistema nervioso central, en lo que es central va a haber, en periférico no. El nistagmus puede ser en el cuadro en lo que es periférico, horizonte rotatorio, unidireccional, va así de la mano con el cuadro de vértigo. Tienes un periodo de latencia, es fatigable y es armónico, a diferencia del central, que no es fatigable, ¿no? Entonces, las diferencias entre vértigo periférico y vértigo central, se van a dar cuenta que el vértigo periférico es mucho más frecuente, va en un 85%, mientras que el vértigo central en un 15%. El vértigo periférico lo dividimos en dos, los que no tienen síntomas cocleares, que significa que no hay problema auditivo, y los que sí tienen síntomas cocleares, ¿no? En los síntomas cocleares tenemos el más común, que es el vértigo postural paroxístico benigno, que lo conocemos como BPPV, y tenemos lo que es la neuronitis vestibular, que se va a hablar más adelante. En síntomas cocleares tenemos la enfermedad de Meniere, neurinoma del acústico y traumas y por uso de fármacos. En vértigo central tenemos el ACV, vértebro basilar, esclerosis múltiple y el vértigo que es relacionado con la migraña. Entonces, siempre al paciente se evalúa en todos cuadros de vértigo, siempre hacemos lo que es la audiometría. Entonces, evaluamos el oído que no tenga tapón de cerumen, que no tenga signos de infección en ese momento. Luego le hacemos su prueba de audición para que nos ayude también a decidir si es coclear o no coclear. Y hacemos un examen neurológico básico de inicio para equilibrio Romberg, que nos ayuda también a diferenciar central periférico. Hacemos marcha y luego vamos a hacer más adelante el test de discal Page. En la prueba de Romberg lo hacemos con ojos abiertos, ojos cerrados, de pie, los talones juntos, cabeza derecha. Puede hacer con los brazos hacia adelante o los brazos a ambos lados del cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver si lateraliza o no. Luego tenemos la prueba de Unterberger-Pujuda, que el paciente parado, brazos a los lados, va a iniciar una marcha en el mismo lugar. ¿Sí? Se le va a decir que dé los pasos como marcando paso en el mismo sitio y vamos a ver si hay una desviación hasta de 30 grados al momento de hacer de marcar paso, lo catalogamos como normal. ¿Sí? Y la prueba de Wodak, que también el paciente que esté sentado frente a nosotros, extender los brazos y va a señalar con nosotros los índices, ¿no? Si hay una desviación de la lesión de 2 a 3 centímetros, lo catalogamos como patológico, si no, no hay ningún problema. Tenemos la marcha en estrella, que hacemos que el paciente camine 5 pasos hacia adelante y luego retorne 5 pasos
hacia atrás y vamos a ver que va formando una estrella y ya nos catalogamos como patológico. Y la maniobra de discal page lo utilizamos bastante para descartar vértigo postural. Lo que vamos a hacer es estimular a los canales del oído para ver si es que el paciente presenta nistagmus o no. Entonces lo vamos a sentar al paciente en la camilla, la cabeza la vamos a girar 45 grados y lo vamos a llevar hacia atrás. Sí, puede ser hasta en 30 grados de extensión, como pueden ver acá. Paciente sentado, giramos la cabeza en 45 grados, la cabeza va a estar al borde de la camilla y tiene que caer la cabeza máximo una extensión de 30 grados. ¿Sí? Entonces, ahí qué va a pasar, vamos a notar un nistagmo rotatorio y nos va a indicar si en algún canal es el que está tomado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a observar al paciente cuando le echemos 30 segundos, que vamos a evaluar, uno, el periodo de latencia, o sea, cuánto tiempo demora en aparecer el nistagmus, a qué dirección está, más o menos nos indica, y en qué canal, la duración, cuánto tiempo dura el nistagmus, si es que el paciente presenta náuseas, hay algunos que llegan al vómito, y al repetir la maniobra, vamos a ver si se fatiga, o sea, significa que ya no aparece lo que es el nistagmus. Entonces, tenemos como la maniobra de Discal-Pay, vamos a hacer un nistagmus inducido. El periférico, que es el más común, tenemos una latencia de 0 a 40 segundos. Siempre va a durar menos de un minuto en lo que es el vértigo postural. Como digo, es fatigable, es agotable y al sentarse en algunas personas mira un punto fijo y el vértigo va a parar. Entonces, dentro de lo que es vértigo periférico, tenemos los vértigos más comunes, que es el vértigo postural paroxístico benigno, que va a tener en nistagmus una duración y el vértigo también de segundos. El paciente tiene su cuadro de vértigo, pero el cuadro de vértigo, la característica es que dice, me levanto de la cama o giro la cabeza y todo mi alrededor gira. ¿Cuánto dura el vértigo? Va a durar segundos, puede estar con náuseas, puede inducir hasta el vómito, puede el paciente presentar sudoración, pero cuando es un vértigo periférico, el paciente enfoca la mirada en un punto y el vértigo va a ir calmando. Luego tenemos el síndrome de Meniere, que la característica es que el paciente va a referir, el oído se me tapa, viene un zumbido y luego de eso me aparece el cuadro de vértigo, que a diferencia del postural, este dura minutos. No está relacionado a los cambios de postura. El paciente puede estar sentado, pero va a aparecer lo que es el tinnitus, la sensación de oído tapado y viene el cuadro de vértigo. Y la neurinitis vestibular, que es un cuadro que dura de 3 a 7 días mayormente. Si es que no se controla, puede durar semanas, pero el paciente va a ir de todas maneras por emergencia porque es un cuadro de vértigo que no para. Son crisis intensas, el paciente no se puede parar, ustedes van a ver que presenta nistagmus espontáneo y, como dice, empeora con movimientos de cabeza. Entonces, como se habló, la neuronitis vestibular son cuadros de vértigo severo que va a aparecer de un momento a otro. Ujú. La etiología mayormente son cuadros de procesos virales, son relacionados a procesos virales, son cambios degenerativos en el ganglio de Scarpa y en el nervio vestibular. Es por eso que toma tanto el cuadro con el problema del vértigo. No hay pérdida de audición ni síntomas neurológicos focales. Al examen, la otoscopía y la audiometría van a estar normales. Y después de manejar este cuadro de neuritis vestibular, el paciente va a seguir con procesos de vértigo e inestabilidad y también se asocia por el proceso inflamatorio que ha habido la aparición de un vértigo vestibular posterior. El vértigo postural paroxístico benigno es el más frecuente. Puede dar mayor la etiología. El más común son golpes en la cabeza o movimientos bruscos de cabeza. En pacientes hipertensos y diabéticos
Si ha tenido un pico de presión elevada o azúcar elevado, también puede desencadenar estos cuadros de vértigo en pacientes jóvenes que no han tenido antecedente de golpe por situaciones de estrés y hay un porcentaje que es idiopático. Y las características, como se dijo, de este cuadro de vértigo es que dura segundos o menos de un minuto y está relacionado con los movimientos de cabeza. El paciente gira la cabeza y va a presentar este cuadro de vértigo. Podemos hacer, por ejemplo, si el paciente acude a consultorio, hacemos un maniobra de reposición o también algunos pacientes no van, pero al dormir van girando y, por decir entre comillas, hacen su maniobra de reposición por sí mismos. ¿Qué se da al- clínicamente? Betahistina al paciente. Después de maniobras de reposición, colocamos un collarín blando que lo va a utilizar 5 días. Se le recomienda no dormir del lado del oído afectado. Si es que hay mucho vértigo, se le da una dosis baja de clonazepam en las noches para que pueda dormir y también se da lo que es corticoides 5 días. Esa es la maniobra de Epley, la maniobra de reposición que vamos a hacer al paciente girar al lado contrario del oído que está afectado. ¿Sí? El paciente, si vemos de que el- lo echamos y el oído derecho, vemos que hacia el lado izquierdo está con el nistagmus, giramos la cabeza hacia el lado derecho y hacemos girar al paciente en total hacia hacia el lado derecho. En la enfermedad de Meniere, que es por aumento de la presión del endolinfa, va a haber distorsión en el lamerinto membranoso y se va a desplazar la cúpula. Como se dijo, en la enfermedad de Meniere el paciente va a tener una disminución de audición. Van a notar en la audiometría que lo característico es que los sonidos graves son los que están disminuidos y los sonidos agudos permanecen casi normales. El paciente va a presentar tinnitus y vértigo de minutos hasta horas. ¿No? El tratamiento para estos casos es uno, dieta hiposódica, ¿sí? Que el paciente consuma menos sal, va a haber restricción de cafeína. Vamos a dar diuréticos también. ¿Por qué? Porque es por acumulación de líquido en el oído que va a ir destruyendo, entre comillas, el oído. ¿Sí? Cuando presentan sus crisis de Meniere, que son los cuadros que aparecen súbitos de vértigo, que el paciente no se puede movilizar, lo podemos hasta hospitalizar y ahí se les pasa dimendrinato, también le damos lo que es betahistina, que es el antivertiginoso, em, y siempre lo asociamos a acetazolamida o a furosemida. ¿Sí? Ahora, el Meniere, recuerden que no tiene cura. ¿Sí? Lo que hacemos es controlar que de acuerdo a la dieta y la medicación, el paciente no presente tanta sintomatología o no avance tan rápido lo que es la enfermedad. Ahora, para hablar de vértigo central, algo escueto, tenemos el vértigo migrañoso, que el paciente va a presentar migrañas y luego de eso va a presentar los cuadros de lo que es vértigo. Este es bastante común en pacientes jóvenes que vienen por cuadros de vértigo y uno ya haciendo su historia, sus exámenes, se da cuenta que es vértigo secundario a proceso migrañoso, entonces ya se deriva a neurología. Luego tenemos patología vascular vertebrovascular, que es déficit vascular, provoca las crisis de vértigo intensos. Van a haber signos de focalización que van a ser reversibles y el vértigo traumático después de la conmoción o fracturas. Entonces, ya como un resumen, tenemos que el paciente va a ingresar por mareo, entre comillas, a la emergencia. Entonces, hay que ver si el paciente tiene inestabilidad o trastorno de marcha, es neurológico. Si hay presíncope, hipotensión, hipoglicemia, algo vasovagal, cardiología, medicina. Y si el paciente ya les refiere su mareo como lo describe como un cuadro de vértigo, vamos a ver si es neurológico o periférico. Y en periférico vamos a ver si es cocleares o no cocleares y lo vamos a dividir en, si es no coclear, recuerden,
vértigo paroxístico benigno, una neuronitis vestibular dado por un proceso viral, o si ya les refiere disminución de audición, vértigo que dura minutos a horas, tenemos la enfermedad de Meniere. Ya catalogando, ustedes dicen, esto es un vértigo. Si es primer episodio, primera vez, hay que descartar si es el problema de una neuronitis vestibular por un proceso viral. Vamos a notar en la neuronitis vestibular, como se dijo, que hay un nistagmus espontáneo. O sea, siempre el paciente debe estar con un nistagmus. O también puede ser un episodio de debut de una enfermedad de Meniere. ¿Cómo lo va a diferenciar? Porque el paciente les va a referir que hay tinnitus, hay el siente el oído tapado, disminución de audición. Con si es vemos que es un vértigo recurrente, que el paciente ya les ha referido que tiene estos cuadros, porque el paciente les dice, esto ya me dio, me dijeron que era un vértigo postural, y ustedes le hacen los exámenes y es nuevamente porque el vértigo postural, una vez que debuta, puede presentar posteriormente procesos de vértigo. Hacen sus exámenes, si es postural, un BPPV, que es lo más común, y si es algo espontáneo que de un momento a otro, descartar procesos migrañosos, enfermedad de Meniere, que es lo más común, antes que la migraña, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.